voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tomes control, Dios mío, de las personas que van a escuchar tu palabra, Señor, a través, gloria a Dios, de las redes sociales, Señor. Y también te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando conforme a tu voluntad. Señor, obra conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, en ti confiamos y en ti nos regocijamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos. Bendito Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Bendita tercera persona de la Trinidad. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, nos redarguyas y nos reprendas. En el nombre de Jesús. Y háblanos directo al corazón. Señor, que no sea nuestra voluntad, sino que sea tu palabra, hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Queremos sentir tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Queremos sentir tu presencia, Jesús de Nazaret, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a compartir. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar no solamente de la fe, sino que vamos a hablar de los héroes de la fe, de las personas que habla el capítulo 11 de Hebreos. Pero también vamos a hablar de lo que dice su palabra, de lo que ellos hicieron, hermano. Porque está todo aquí. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, capítulo 11, vamos a leer el verso 1 y vamos a leer el verso 5 y 6. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. 1, 5 y 6 de Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí. Santo Dios, aleluya. En Hebreos 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Gracias, Señor. Señor, es tu palabra y con ese fin la vamos a predicar y vamos a desmenuzar, porque como es tu palabra, Señor, necesitamos que tú nos hables y que tú nos reveles, Señor, Espíritu Santo de Dios, cómo andamos contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después empieza a narrar. En el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que nosotros vemos hoy en día, antes no existía. Y era tan fuerte y era tan poderosa la palabra de Dios que decía, hágase esto, y se hacía conforme a lo que Dios hacía, o lo que Dios decía. Y todo fue obedecido a la voz de Dios. Hoy en día, ¿por qué la iglesia no obedece a Dios? ¿Por qué hoy la iglesia, hermano, no obedece a lo que dice su palabra? Son muy pocas personas los que están obedeciendo hoy en día y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y son muy pocos, hermanos, los que realmente van a entrar y están entrando por el camino estrecho a la salvación en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Porque en uno de los pasajes, allí en el Nuevo Testamento, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Tenemos a Cristo, hermano, en nuestra boca, al Señor Jesús en nuestra boca. ¿Y por qué no hacemos lo que Él nos manda para hacer? Y siempre le queremos encontrar, hermano, la excusa perfecta, hermano, a lo que Dios nos manda para hacer y no lo hacemos. Lo que se llama eso es negligencia, haraganidad. Y también, hermano, alabado sea Dios, haraganidad y no tener ganas de trabajar. Eso se llama también tener pereza. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, dice en el verso 5 allí, en el 4 habla de Abel, que ofreció más y mejor sacrificio que Caín, su hermano. A su nombre sea la gloria. Y que muerto aún habla mejor todavía y sigue hablando el Señor de lo que Abel ofreció a Dios. Y en el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese puesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque como él estaba tan empapado por las cosas de Dios, él fue una de las generaciones, hermanos, perfectas, que cuando empezaron a invocar el nombre del Señor, hermanos, porque fue hijo del tercer hijo de Adán y Eva, que fue el Enós. Y Enós, hermano, ahí, cuando empezó a dar, dice, empezó a engendrar hijos e hijas, empezaron a invocar el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y ahí vemos, hermano, la relación que tenían la familia, hermano, porque todos eran enseñados en la palabra de Dios y en el temor de Dios. Y era todo perfecto. Hombres que vivieron, hermanos, 600, vivieron 700, 900 años, hasta 960 años, que fue Matusalén el que vivió más años sobre la tierra. Y veían generaciones tras generación, hermanos, alabado sea Dios. De ver, hermano, porque eran de larga vida, porque eran en obediencia y aparte invocaban el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Hasta que pues fue, hermano, se multiplicó la maldad en la tierra. Y fue elegido Noé. Dice que fue un hombre que fue pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque predicó. Y aparte Dios vio la generación de Noé, que toda esa generación era perfecta porque todos invocaban su nombre. Todos invocaban el nombre de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Y le dio un mandato. Que preparara el arca.
Y después le dio otro mandato, que saliera a buscar los animales. Y el Espíritu los reunió y él lo único que tuvieron que hacer fue abrirle la puerta del arca para introducirlo en cada lugar y en cada habitación que habían preparado en el arca. Los animales inmundos, los intermedios y después los limpios arriba de todo. Y allí vivieron. Y allí estuvieron hasta que Dios se acordó de Noé y empezaron a bajar las aguas. Y hasta que se secaron las aguas, hermano, después fue abierta la puerta del arca para que todos los animales que habían allí salieran y multiplicaran la tierra. A su nombre sea la gloria. Enoc, hermano, el significado de Enoc significa dedicado. Y más que ese nombre, hermano, y el significado de ese nombre, lo hacía valer, porque él vivió una vida dedicada a Dios. Solamente y puramente y exclusivamente, hermano, para adorar a Dios y a obedecer a Dios. En el Génesis, en el capítulo 5, alabado sea Dios, Génesis, capítulo 5, gloria a Dios. Habla, hermano, de los descendientes de Adán. Santo y poderoso Dios. Y fueron los descendientes de Adán, hermano, como vemos allí, gloria a Dios, capítulo 5, verso 3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y allí, hermano, empezaron a invocar el nombre del Señor a través de Set, el hijo de de Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí empezaron, hermano. Empezaron a invocar el nombre del Señor y ahí empezó, hermano, la descendencia. Alabado sea Dios, de cada que descendía, hermano, y de cada que era engendrado, alabado sea Dios, era el que invocaba el nombre del Señor. Dice en el verso 21, vivió Enoc. O sea que aquí empezamos a ver, hermano, que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que vivió más sobre la tierra. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muy comúnmente, hermano, dicen que aquí fue el primer arrebatado que fue al cielo. A su nombre sea la gloria. Porque Enoc, hermano, no vio muerte. El Señor lo traspuso. ¿Por qué? Porque caminó de tal manera y caminó en perfección, hermano, que Dios le agradó la vida que llevaba Enoc. Y le agradó tanto y le gustó tanto que lo traspuso. Ahora, si así va a ser el arrebatamiento, hermano, de la iglesia hoy en día, que cuando Cristo venga, hermano, a buscar su iglesia, ¿realmente la iglesia está caminando con Dios? ¿Está realmente caminando con su Hacedor o está caminando en su propia imprudencia? ¿Realmente tiene esa comunión perfecta con el Padre? ¿Tiene esa comunión perfecta con el Hijo y con el Espíritu Santo? Para caminar de tal manera que seamos arrebatados, hermanos, juntamente en los aires, juntamente con Él, para escuchar esa voz de trompeta. Porque todos se imaginan, hermano, esa voz de trompeta,
una trompeta sonando en los cielos. Y hasta hay sonidos, hermano, alabado sea Dios, en los cielos, que supuestamente son de trompeta. Y ahí la gente se paraliza, ahí la gente se empieza a enloquecer. Pero acá no es la voz de trompeta, hermano, acá tenemos que escuchar la voz de Cristo. Esa es la voz de trompeta que uno tiene que escuchar. Aquel que está predicando de Cristo, Cristo va a empezar a predicar su palabra nuevamente, va a empezar a comunicar a su pueblo. Porque nosotros, hermanos, somos los que tenemos que tocar trompeta para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo empiece a buscar de Cristo, para que el pueblo empiece a buscar de su Dios, de su Hacedor, para que empiece a vivir por la fe. Esta es la trompeta que tenemos que escuchar, la voz de Dios, de su palabra. A su nombre sea la gloria. Y dice que Enoc vivió 365 años y lo traspuso Dios para que no hubiera muerte, porque llevó una vida agradable a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Y si no estamos viviendo y llevando una vida que agrada a Dios, hermano, tiempo tenemos para percibirnos, tiempo tenemos para empezar a arrepentirnos, hermano, de nuestros malos caminos y empezar a buscar del Señor, en espíritu y en verdad, para empezar a buscar, hermano, alabados a Dios, porque la palabra de Dios mismo dice que donde está el espíritu, allí hay libertad. Libertad para adorarle, para buscarle, hermano, su rostro. Enoc, hermano, vivió una vida consagrada, vivió una vida dedicada a agradar a Dios, no a los hombres. Acá no especifica mucho, hermano, cómo era la vida de Enoc, pero yo me imagino, me pongo a pensar, hermano, habrá tenido problemas, habrá tenido dificultades, no habrá tenido para comer. Dios lo habrá probado en todo momento y en toda circunstancia, en toda su vida, en los negocios y en sus familiares y en su familia. Aquí no lo dice, pero yo me imagino que se movió de tal manera que le agradó a Dios, por eso lo llevó y quedó registrado, hermano, aquí en la Biblia. Porque él tenía una comunión perfecta con Dios. Porque acá vemos, hermano, la clase de persona que es prudente y sabia para vivir con los de afuera y también para con los de adentro. Por eso Dios se lo llevó. Lo traspuso. Y cuando hablamos de trasponer, significa poner una cosa, dice, poner a una persona o cosa en un lugar diferente al que ocupaba. Cuando vamos a una oficina, por ejemplo, para pagar un ente, o sea, para pagar nuestros impuestos, y cuando tenemos cierta relación con el cajero o con la cajera y conversamos y todo lo demás, y cuando nos topamos con otra persona, vemos que traspusieron a la persona que nosotros estábamos acostumbrados a ver en otra área, nos extrañamos y ya preguntamos por esa persona. ¿Qué se hizo? ¿Para dónde la trasladaron? ¿O qué? No, está en otra sección. Entonces eso es trasponer. Fíjese que usted vaya caminando, hermano, hoy en día y toque la trompeta a Cristo y usted lo encuentre percibido. Y usted sale a recibir a su Hacedor en los aires. Porque caminó y está caminando de tal manera, hermano, en perfección, creyéndole a Dios y teniendo fe en Cristo y teniendo, Dios mío, siendo lleno del Espíritu Santo y viviendo de tal manera, de lo que dice la palabra, viviendo de tal manera que está agradando a Dios, entonces se va a ir arrebatado. Y los que vayan al costado suyo y los que la estaban mirando, vean la ropa caer nada más y ustedes no la vean más. ¿Cómo fue? ¿Dónde se fue? Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Porque así como vienen, hermano, las luchas, así como vienen las pruebas, hermano, como vienen las malas noticias, que viene todo de repente y todo te cae de arriba. Así va a venir Cristo, hermano, como ladrón en la noche. Que no sabemos a qué hora va a venir.
que no sabemos cuándo. Por eso tenemos que empezar a velar, tenemos que empezar a velar. Porque no sea cosa que venga, hermano Cristo, y nos encuentre bobeando. Nos encuentre bobeando, nos encuentre en nuestros delitos y pecados y nos encuentre, hermano, así viviendo en nuestra carne, no en el Espíritu. Trasponer dice pasar al otro lado, superar un obstáculo. Quedarse algo dormido. ¿Vio cuando usted come, hermano, y tiene el estómago lleno y después le entra esa modorra, le entra ese sueño porque tiene su estómago lleno? Bueno, eso también se llama trasponer. ¿Por qué? Porque le entra ese adormecimiento. Muchos están durmiendo, hermano. Muchos tienen ese sueñito, hermano, le empieza a tener ese sueño, hermano, porque se empiezan aquí a trasponer. Como ya están llenos, como ya están holgados, como ya están superando muchas cosas, ya están llenos y se desligan de todo eso. ¿Y después? Gloria a Dios. Dice que Enoc, dice en hebreo allá, que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Mi testimonio, hermano, no va a salvar a nadie. Porque lo que Dios hizo en mi vida fue transformar y fue también, hermano, y sigue transformando mi vida y sigue enseñándome muchas cosas que yo tengo que hacer. Mi testimonio no sirve para nada. Por más que lo cuente, nadie se va a convertir, hermano, con mi testimonio. Muchos podrán quedar asombrados y todo lo demás. Pero el testimonio que yo tengo que dar es el testimonio que yo quiero agradar a Dios. Mi manera de vivir agradando a Dios y no a los hombres. Dice, declaración de la verdad de un hecho que realiza una persona que ha sido testigo del mismo. Por eso nosotros damos testimonio de que Cristo es real. ¿Por qué? Porque nos transformó. Porque cambió nuestra vida. Porque está cambiando nuestra manera de pensar. Está cambiando nuestra familia, está cambiando nuestras mujeres, está cambiando a los hombres, está cambiando a los hijos, está cambiando todo. ¿Por qué? Pero todo aquel que quiera ser cambiado por el Espíritu Santo y transformado por su Espíritu y por la palabra del Señor. Hoy en día, hermano, miren los testimonios que tenemos en Cristo. Cristianos, hermano, peleándose. Cristianos diciendo malas palabras como los mundanos. ¿Dónde está el testimonio de Cristo? ¿Dónde está esa manera, hermano, que dice esa palabra, hermano, que dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Dónde está? ¿No se da cuenta que lo estamos tratando a Dios mentiroso, hermano, con nuestro comportamiento? Acá no es el que tenga la verdad, o que yo tenía la verdad, o que yo tengo la verdad. No, hermano, acá la que tiene la verdad es Cristo. Y yo tengo la verdad cuando yo empiezo a vivir la palabra de Dios y tengo el testimonio, y estoy dando testimonio de que estoy viviendo la verdad, viviendo por su palabra. Ahí voy a tener el testimonio, hermano, de Cristo en mi vida. Porque muchos profesan conocer a Dios, pero con su hecho lo están negando. ¿Sabe que el perezoso, hermano, para dar un consejo es un consejo de aquello? Porque es sabio para dar consejo el perezoso. Pero de ahí de ponerlo por obra, hermano. Muchas personas están haciendo así. Muchas personas quieren dar consejos, dan una cosa a la otra, pero nunca lo ponen por obra nada en su vida. Y después cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, no saben lo que hacer. ¿Por qué? Porque nunca se han puesto a poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Ahora, agradar. En el diccionario dice
complacer, gustar, sentir agrado o gusto. ¿Sabe que Dios miró a Enoc y le agradó de tal manera cómo vivía? Le gustó de tal manera, hermano, cómo vivía Enoc, que no le permitió morir, sino que lo arrebató. No lo pudieron encontrar nadie y lo estuvieron buscando y no lo encontró nadie porque Dios lo traspuso y dio testimonio y quedó el testimonio, hermano, entre los hombres de que él lo único que quería hacer era agradar a Dios. Y vivió para Dios porque vivió una vida dedicada, porque no significa dedicación, significa consagración. Hoy muchos tienen nombres bíblicos. Que nuestros padres o que los padres, hermano, pusieron. ¿Y cómo es su vida, hermano? ¿Cómo está honrando ese nombre, hermano, bíblico en su vida? ¿Cómo está el nombre honrando, hermano, el nombre, por ejemplo, de Jesús, que es su Salvador? Y ni siquiera honran ese nombre, hermano. Entonces, Enoc vivió por la fe, caminó con Dios, porque llevó una vida de consagración, una vida de dedicación y quería solamente agradar a Dios y no a los hombres. Porque él caminó. Caminar significa, hermano, caminar, de andar de un lado hacia otro, mover de un extremo de la ciudad hacia el otro. Eso significa caminar. Pero entonces él nunca caminó solo, sino que caminó siempre con Dios. Porque si él llevó una vida de que le quería agradar a Dios y que agradó a Dios, porque está escrito aquí en la palabra de Dios, significa que él no salía de la puerta de su tienda. Él no salía de su tienda si Dios no iba con él. Él no salía de su tienda, él no salía ni siquiera a trabajar si Dios no iba en compañía de él. Porque él pasaba invocando el nombre de Dios. Porque de las generaciones de Set, hermano, hasta Noé, alabado sea Dios, era que invocaba el nombre del Señor. Todo el mundo invocaba el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque querían, hermanos, agradar a Dios. Querían agradar a Dios. Santo y poderoso Dios. Entonces, hermanos, cuando salía, se invocaba el nombre del Señor. Y cuando Enoc salía, invocaba el nombre del Señor y se encomendaba a Dios. Y él no salía sin la presencia de Dios, no salía sin la comunión perfecta y no salía si Dios no salía con él. Por eso Dios lo desapareció. Por eso Dios se lo llevó. Él no vio muerte. A su nombre sea la gloria. Porque él vivió una vida, hermano, de consagración a Dios. Él vivió una vida de comunión con Dios. Él llevó una vida, hermano, consagrada a Dios, dedicado a Dios. A su nombre sea la gloria. En Lucas, capítulo 24, en el camino de Maús, ahí vemos, hermano, la comunión. Y Dios siempre está a nuestro alrededor.
Él siempre está a nuestro cuidado y siempre está a nuestra mano derecha. Porque cuando uno entra en comunión con Dios y cuando todas las cosas tenemos en común y nos comunicamos con Dios, Él nos hace sentir su presencia. Él nos hace sentir, hermano, alabado sea Dios, que Él va con nosotros. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador a los que le buscan. Entonces Dios me va a premiar con su presencia y me va a hacer sentir su presencia si yo le creo a Él y a lo que dice su palabra. En el capítulo 24, en el verso 15, vamos a ir del verso, alabado sea Dios, 13 en adelante. Dice, y he aquí, 24:13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, estos dos discípulos venían hablando, hermano, de todo lo que había acontecido con Cristo Jesús allí, de cómo lo habían crucificado, de cómo lo habían golpeado, de cómo lo habían desfigurado, de cómo, alabado sea Dios, habían sucedido todas estas cosas. Y todavía lo asombraban más todavía cuando las mujeres en la mañana de la madrugada allí fueron, alabado sea Dios, al sepulcro. Y dice que cuando llegaron al sepulcro allí, vieron la piedra removida y un ángel, hermano, sentado allí. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él está vivo. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Si Cristo ya resucitó. Cristo está vivo a la diestra de Dios Padre. Y ahora se hace sentir a través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo, hermano. Y dice que estas dos personas iban comunicándose, iban hablando de todas estas cosas. Alabado sea Dios. Y dice en el verso 15, dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Cristo resucitado se había acercado hasta dos personas que iban discutiendo y que iban hablando de las cosas que habían sucedido en Jerusalén. No podemos entender, hermano, por qué dos discípulos que iban hablando de Cristo, que habían escuchado a las mujeres que había resucitado, que Jesucristo mismo, hermano, se acercó a ellos y no lo conocían y no entendían que era Cristo que iba con ellos. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están caminando con Cristo al costado y ni siquiera se dan cuenta que va al costado? Si Cristo está vivo, y vivo, hermano, ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nos preocupamos por tantas cosas pasajeras, hermano, y no nos preocupamos por agradar a Dios y por caminar en fe. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados, dice, y caminaban con ellos. Ahora los ojos de ellos estaban velados, tenían un velo. Hermano, ellos no podían ver más allá, hermano, de lo que veían sus ojos. ¿Por qué? Porque estaban preocupados, estaban temerosos, estaban por lo que decía la gente, por lo que decían los soldados. Estaban temerosos, amedrentados. Entonces se le puso un velo, hermano, para que ellos no vieran que Jesús mismo iba con ellos. Hoy en día, hermano, ese velo está llevando las preocupaciones que tiene uno, que no llegamos a fin de mes, que no tenemos para comer, que no tenemos esto, que no tenemos para lo otro, que ni siquiera tenemos para pagar las cuentas. Hermano, con tantas preocupaciones no podemos ver que Cristo va y está a nuestro lado. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc, hermano, Enoc caminó de tal manera que por más que tuviera pruebas, por más que tuviera dificultades,
dificultades, por más que tuviera, alabado sea Dios, enfermedad, por más que tuviera falta de dinero, dice que él siempre agradó a Dios. ¿Por qué? Porque cuando él se acercaba a Dios, él proclamaba su nombre. Un uñero, hermano. Un uñero que nos sale en el dedo de la mano o en el dedo del pie, hermano, es más poderoso que el nombre de Cristo. Porque no tenemos fe, hermano, porque si Dios dijo que Él llevó nuestras enfermedades, Él se la va a llevar, pero no sabemos cuándo se la va a llevar. Si por su llaga fuimos nosotros curados, el Señor ya nos sanó. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador. Y yo no tengo que por qué, hermano, sentir ya, yo no sentir más dolor, no sentir nada. Pero sí tengo que proclamar con mi boca. Dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo, por esa llaga que Cristo le hicieron, ya fui sanado. Él llevó todas mis dolencias. Él padeció todos mis dolores. Entonces, Señor, llévate todos mis dolores. Pero a mí me manda a predicar el Evangelio. A mí me manda a seguir predicando el Evangelio y a evangelizar a la gente. A su nombre sea la gloria. Porque nosotros necesitamos tener la comunión divina. Nosotros necesitamos tener la comunión con su Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos tener la comunión a través de Jesucristo. Dice en Efesios, hermano, o en Filipenses, dice que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué no lo invocamos entonces? Que nos dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué vivimos amedrentados? ¿Por qué vivimos, hermano, cabizbajo? ¿Por qué vivimos siempre en derrota? Si tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Enoc, hermano, dio testimonio de agradar a Dios, hermano, porque vivió una vida consagrada a Dios, vivió una vida en comunión con Dios. Caminó. Así como usted vino caminando hasta aquí, alabado sea Dios, Dios fue que vino a su costado, alabado sea Dios, dándole ánimo, dándole, ahí va, vamos otro poquito más, estás cansado, vamos otro poquito, estás cansado, vamos otro poquito que ya llegamos. Pero Él es el que nos da aliento, es Él el que nos da vida, aliento de vida, es Él el que nos da la salvación y la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Dice que Cristo se le acercó, hermano, a estos dos discípulos. Iban con Él ahí al costado y no conocían que era Cristo, hermano. No conocían. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban velados, estaban cargados, estaban llenos de temores, llenos de preocupaciones. Y hoy la preocupación, los temores, el miedo a esto, el miedo a lo otro, que para aquí, que para allá, hermano, no nos dejan ver, hermano, la gloria de Dios. No nos dejan ver, no nos dejan meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos quitan la fe? Porque no meditamos en su palabra. A su nombre sea la gloria. Porque hacemos más poderoso, hermano, a las cosas que nos pasan antes que al Creador. Y dice que cuando en el verso 25, después que le dijeron todo, hermano, de las preocupaciones que tenían, dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria, y entrara en su gloria. Y dice que comenzando desde Moisés, hermano, hasta las Escrituras, alabado sea Dios, les declaraba todas las que decían la Escritura a través de la Escritura, hermano, de Cristo. Y empezando de Moisés.
Ya desde Moisés, hermano, estaba hablando de la salvación. Y cuando cuando se dieron cuenta quién era Cristo, hermano, fue cuando Cristo, hermano, bendijo el pan. Dice que cuando se sentaron a la mesa, cuando Él partió el pan, ahí, hermano, cuando le dio gracias por el pan, se dieron cuenta que era Cristo. Y mientras tanto que ellos estaban preocupados y conversando con Cristo sin conocerlo, dice que en su interior, en su corazón, ardía, hermano, ardía la palabra cuando Dios le revelaba, cuando Dios, hermano, le declaraba la palabra, hermano, cuando Dios le mostraba por la palabra de Dios. Tiene que arder aquí, hermano, tiene que haber un fuego en nuestro corazón cuando nos abren las Escrituras, cuando Cristo nos habla. A su nombre sea la gloria. Tiene que estar su presencia en nuestras vidas. Si dice que no te dejaré ni te desampararé. Eso es una promesa, hermano, que Dios no nos va a dejar, pero no nos deja si nosotros seguimos en su pisada. Si yo soy obediente a Cristo, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Eso es llevar una vida en comunión con Él. De creerle a las promesas de Cristo. Venga lo que se nos venga. Pasemos lo que estemos pasando, hermano. Pero si yo le doy ese voto de confianza, si yo confío en Dios, hermano, Él va a hacer lo que Él quiera conmigo. Porque me va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, para después ir a ver a Dios en Sion, hermano, allá, en la Sion celestial. Pero agradó tanto la vida de Enoc que llevó aquí en esta tierra, hermano, que Dios lo traspuso. Santo y poderoso Dios. Mire, hermano, otra de las personas que Dios mantuvo esa relación y esa comunión con Él fue Moisés, hermano. Moisés siendo un asesino porque mató a un egipcio cuando se levantó contra un israelita y lo enterró. Y dice que cuando habían impuesto a pleito dos judíos, allí dos israelitas, dice que los separó. Y dice que uno de ellos le dijo, ¿qué quiere matarme como mataste al egipcio? Y dice que al sentirse redarguido y descubierto, hermano, huyó de la presencia de Faraón por miedo y temor, hermano, porque lo que había hecho era digno de muerte. ¿Sabe que ese asesino que huyó fue esa persona que Dios transformó en el monte Sinaí, que le perdonó todos sus pecados, que le esperaba también junto con su descendencia, hermano, la salvación de parte de Dios para ser libre, hermano, de la opresión del enemigo? Y que cuando Dios, hermano, se le presentó en el monte Sinaí, en esa figura de esa zarza, hermano, que ardía, ¿cómo lo llamó? Porque el hombre siempre es curioso, hermano. Siempre es curioso el hombre, porque el hombre siempre lo va a matar la curiosidad. ¿Por qué? Él empezó a quemarse una zarza. Él veía que estaba ardiendo en llama, pero ¿qué pasa? No se consumía. ¿Sabe que usted vea esa visión, hermano, de que se esté prendiendo fuego un arbusto y usted vaya y no se consuma ese arbusto, siga siempre igual? Y él se acercó. Y cuando Dios lo llamó, hermano, lo llamó ya perdonándole todos sus pecados. Porque cuando Dios te llama, te perdona, te limpia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sido. Lo importante es que ahora, de aquí en adelante, lo que seas y lo que hagas, hermano, en Cristo Jesús. Y si pecaste, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Porque si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestras maldades. Y así caminó Enoc. Él llevó esa vida personal, hermano, como la llevó Moisés, como la llevó Elías,
como la llevó Eliseo, como la llevó todos los profetas, hermano, también Enoc llevó esa vida. Aunque aquí en la Biblia no lo habla, pero lo habla en sentido figurado. Porque si él quiso agradar a Dios, él agradó a Dios en todo momento, hasta en su vida privada, en su vida carnal, toda su vida quiso agradar a Dios y lo hizo. Él siempre está a nuestra mano derecha. Él siempre está para ayudarnos. Él siempre está para darnos una mano. Pero lo único que nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que saber escuchar a Dios. Tenemos que vivir en sus promesas. ¿Y cómo vamos a poder vivir en sus promesas, hermanos, si ni siquiera leemos la Biblia? Y si ni siquiera la meditamos. A veces la tenemos como un acompañante más o como un amuleto de la suerte. Y no puede ser así. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el Salmo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que decía el salmista David, hermano. Porque si uno está en Cristo, así como Enoc, hermano, se acercaba a Dios, así yo me tengo que acercar a Él. En plena certidumbre de fe, que lo que yo le hable a Él, Él me va a escuchar. Y si usted le hace caso al oído, lo que le está hablando y susurrando el enemigo al oído, no te escucha, no es esto, no otro, no le haga caso, hermano. Reprenda esas voces, reprenda todos esos malos pensamientos que le suben. Porque si Dios prometió no dejarte ni desampararte, significa que Él te escucha. Y si has pecado, arregla las cuentas, porque dice que se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador a los que le buscan. Por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Invoque su nombre. Si el Cristo de la gloria tiene todo poder. Santo Dios, aleluya. Dice, una herencia escogida. Ahora si Dios te escogió, gloria a Dios. Pero yo tengo que vivir como un escogido, agradándole a Dios en todo. Y Enoc vivió como escogido y le agradó en todo, se santificó por dentro y por fuera. Él era obediente a lo que Dios le mandaba y él lo hacía. Y Dios mandaba y él hacía. Era como Moisés, hermano, cuando hablaba con Dios, cuando Dios clamaba, alabado sea Dios, Moisés contestaba. O cuando Moisés preguntaba, Dios contestaba. Y qué lindo, hermano. Dice, guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado. El salmista le estaba diciendo, hermano, que lo guardara. Porque en él, en Dios, hermano, estaba su confianza. Lo mismo que la iglesia hoy en día, ¿no? Confiamos más en los hombres, lo que nos dicen los hombres, antes que confiar en Dios, hermano. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué dijo el alma del salmista? No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor. Y al nosotros decir, nuestra alma decir, sí, que tú eres mi Señor y mi Dios, no hay nada fuera de ti que me pueda hacer bien. Aún hasta los problemas que Dios nos ponga nos va a hacer bien, porque cuanto más problemas tengamos, más nos acercamos a Él, hermano. Porque no hay para mí bien fuera de ti. Ya cuando un alma, hermano, se siente, se goza, hermano, con los bienes de este mundo, hermano, y se deleita con las cosas de este mundo, es porque ya encontró un tropiezo, hermano, aquí en este lugar.
Me tropiezo en la palabra del Señor porque tropiezan en la Biblia, tropiezan en lo que dice, porque se aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. El alma del salmista decía, tú eres mi Señor. Significa Señor, significa amo y dueño. Porque Él nos compró, Cristo nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo nos compró a precio de sangre, yo y nosotros que estamos aquí hoy, ya no nos pertenecemos más. Nosotros nos pertenecemos a Cristo. Y si nosotros pertenecemos a Cristo, Él es el que manda y nosotros somos los que tenemos que obedecer. Le guste a quien le guste, si a los demonios no les gusta, no me interesa. También ellos se tienen que sujetar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que obedecer. Y hasta ahora, hermanos, siempre vamos de desobediencia en desobediencia. Y tenemos, hermanos, más consecuencias de pecado que pruebas del Señor en nuestras vidas. Arrepintámonos, por favor. Porque Dios viene pronto, Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, hermano. Ya no juguemos más la iglesia. Tú que me estás escuchando, hermano. Tú que me estás escuchando allá. Arrepiéntete y empieza a buscar de Dios. No juegues más a la iglesia. Obedece a Cristo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ahora le estaba hablando, hermano, a las personas íntegras y a los santos que se santificaban. Dice, el que estaban en la tierra, Dios se complace en esas personas. Dios le agrada, fíjese, por eso Dios traspuso a Enoc. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Ahora se iban a multiplicar diligentemente, o sea, apresuradamente, los que sirven a otros dioses. A los que sirven a las estatuas, a los que sirven a los de metal, a los que sirven, hermano, a hombres, hermano. Se iban a multiplicar los dolores y los problemas a personas. Santo Dios, bendito Jesús. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea que él no iba a nombrar ningún Dios, ni tampoco no iba a nombrar ninguna persona que no sirviera a Cristo. Porque vergonzoso es hablar lo que ellos hacen en secreto, dice la Biblia. Y aún hasta sus ropas contaminadas, hermano, tenemos que aborrecer. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Dios es nuestra porción, hermano. Él tiene que ser nuestra delicia en nosotros. Él tiene que ser nuestra porción para que comamos día tras día. Por eso tenemos que agradar a Cristo, tenemos que agradar a Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque, hermano, nosotros no podemos vencer si no estamos llenos del Espíritu. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabe, hermano, qué es hermoso, hermano? El lugar donde Dios escogió para que yo viviera. ¿Y cuánta gente, hermano, está desechando, hermano, a donde Dios le permitió vivir? Mire, hermano, el salmista decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. No me interesa que los vecinos no me quieran. No me interesa que los del fondo tampoco me quieran. Lo que me interesa es que yo quiero agradar a Dios, hermano. Lo que me interesa es que yo quiero servir a Dios y voy a seguir sirviendo a Dios en este lugar. Porque es hermoso el lugar donde me tocó vivir. Ahí, hermano, aunque alrededor sea todo el mundo incrédulo, no me interesa. Pero este lugar es santo. Y este lugar, hermano, tiene que estar y vivir Cristo. Porque yo tengo que vivir para Cristo, no para agradar a las personas. Ni para hacerle caso que yo me vaya para un lado o para otro. Porque así estamos cambiando, hermano. Y así cambiamos, hermano, la gloria de Dios, hermano, por cualquier otra cosa. Bendeciré a Jehová, dice, que me aconseja.
Aún en la noche me enseña mi conciencia. Dice que bendeciré a Jehová que me aconseja. Es el verdadero consejero, hermano. El mejor consejero que nosotros tenemos es Dios a través de su palabra. Ahora, ¿nos aconseja o no nos aconseja para bien? Claro que sí. Somos nosotros que desechamos el consejo de Dios para seguir los consejos de los hombres. ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice mengano? ¿Pero qué dice Dios? Dios dice esto, pero yo voy a seguir el consejo que me dice fulano o mengano. Y así nos va también. ¿Todo por qué? Porque queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Pero sonría que Jesús le ama. Ahora dice en el verso 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Está a mi derecha. Está a mi mano derecha. Pero solamente yo tengo que mirar lo que está a mi mano derecha. Por eso dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Cuando yo pongo delante de mí a Dios, cuando yo me encomiendo a Dios, Señor, yo voy a ir al almacén de la esquina. Pero Señor, te ruego que tú vayas delante de mí, porque en el almacén de la esquina puede haber muchos tropiezos, puede haber muchas cosas. También hay demonios que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, expúlsalo, Señor, porque voy a ir a buscar estos artículos que necesito. Acompáñame. Entonces, eso significa poner a Dios en primer lugar y decirle delante de ti, Señor. Siempre te he puesto delante de mí. Siempre te he dicho que vayas delante de mí, Señor. Por eso dice en su palabra, levantes de Jehová y sean esparcidos todos tus enemigos y huyan delante de ti los que aborrecen, Señor, tu presencia. Pero si uno no proclama, hermano, si uno no habla, si uno no dice, para que Dios me escuche y también los demonios me escuchen, yo los reprenda en nombre de Jesús. ¿Yo cómo puedo reprender un demonio, hermano, con la boca con la voz audible, sin que me escuche? Lo que tengo que poner en mi corazón, sin que nadie me escuche, hermano, son mis peticiones y lo que yo anhelo en Cristo Jesús. Porque el único que puede, es omnisciente, es nuestro Dios. Después lo demás, que el Señor reprenda al diablo y todos los demonios. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina, hermano, viviendo para Dios así de esa manera como vivió Enoc? ¿Sabe las enfermedades que habrá tenido Enoc? ¿Sabe de las cosas que le habrá librado Dios a Enoc? ¿De cuántas enfermedades y dolencias le habrá sacado Dios a Enoc? Nada más que por poner su confianza en Dios y andar en comunión con Dios. No importándole lo que le podían hacer los vecinos, no importándole lo que le podía hacer fulano, mengano, sultano. Gloria a Dios, bendito tu nombre, Jesús. Que si me voy a morir, que si esto, que si lo otro, no importa, hermanos, porque si nos vamos a morir o si no morimos, si es de parte de Dios, si andamos en obediencia, nos vamos con Cristo. Yo no me tengo que andar preocupando, hermano, por lo que me va a suceder, me tengo que preocupar por lo que está sucediendo ahora en mi vida, que yo quiero agradar a Cristo y lo tengo que agradar ahora y seguir agradándolo después. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso caminó Enoc con Dios. Y le fue traspuesto, dice, porque para no ver muerte, porque le agradó Dios ver cómo vivía Enoc. Imagínese por un momento que Dios está mirando su vida ahora. Cómo está viviendo hasta ahora. ¿Sabe que se me cae la cara de vergüenza al decir esto? Porque hay muchas imperfecciones todavía en mi vida que tengo que empezar a solucionarlas ya.
Y otros que no sé qué, hermano, qué es lo que qué piensan. Entonces dice: a Jehová puesto siempre delante de mí. El salmista David siempre ponía, hermano, a Dios, siempre lo ponía delante de él. Alabado sea Dios. Porque está a mi diestra. Entonces, si está a mi diestra, significa que Él camina al lado mío. Y si yo vivo en comunión con Él, si yo vivo íntimamente con Él, yo le voy contando mis cosas, yo le voy contando: mirá, Señor, acá ya hay un perro que me quiere salir, el Señor lo reprende en nombre de Jesús, ve y enmudécelo. Entonces, Señor, hermano, a veces, cuando si ve que realmente te va a hacer querer salir, y si hay un demonio atrás de ese perro que te quiere hacer morder, hermano, Dios va a poner su mano. Y si hay un león, también lo va a poner, hermano, su mano para que no te haga daño. Porque vamos a ser obedientes, porque si viene una persona y dice: hay un león allí en la esquina, y si nosotros no le hacemos caso, ¿qué hace? Llega el león, hermano, por más que reprendamos, y si hay un león, nos va a comer. ¿Por qué? O nos va a matar. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se aparta, dice. Mas los simples reciben el daño. ¿Por qué? Los simples. Porque las personas que no hacen caso, hermano, reciben todo el daño que realmente Dios no quiere, hermano, que ellos reciban. Porque cuántas veces Dios nos dice, hermano, que tenemos que buscar de Él. Cuántas veces Dios nos dice que tenemos que tener fe en Él. Y nosotros no hacemos caso. ¿Y cómo está nuestra vida hoy en día? A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y eso es vivir en comunión, en comunión con Dios. Y vivir, hermano, una vida de comunión. Y vivir caminando con Dios. Vivir agradándole a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, otra de las cosas que hizo Enoc, hermano, fue orar. Oraba siempre. Porque a Dios se le tiene que buscar en oración. No por lo que digan los hombres, sino porque lo dice su palabra. ¿Yo cómo me tengo que acercar a Dios? Yo en oración, hermano. Primeramente, íntimamente, para después decir: bueno, Señor, ve delante de mí, porque en ti confío. ¿Cuánto tiempo estamos en la presencia del Señor? Cristo, hermano, cuando fue a orar en Getsemaní, antes de ser entregado, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, hermano, y los llevó al monte a orar. Y él dice que se angustió. Él se fue, retiró, hermano, de ellos, y lo dejó ahí, al pie del monte. Y los otros discípulos estaban allá del otro lado. Y dice que cuando el Señor se angustió en gran manera, y él dijo: Señor, páseme de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que después de haber orado, regresó y encontró a Pedro, a Juan y a Jacob durmiendo, hermano. Y el Señor nos dejó y nos mandó que veláramos. Dice: ¿acaso velad y orad para no entrar en la tentación? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Acaso no podéis velar una hora, aunque sea una hora? No pueden velar. No pueden orar, aunque sea una hora. Para no entrar en la tentación, para no caer en la tentación y en pecado. En el Salmo 73, gloria a Dios, en el Salmo de Asaf, santo y poderoso Dios. Aleluya. Dice el destino de los malos, sí. Vamos a ir del capítulo 73, verso 20. Dice en adelante: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia. Estaba hablando de los malos, estaba hablando de la gente impía que no hace caso. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón
sentía punzada. Tan torpe era yo, dice. Era como una bestia, que no entendía, dice. Era como una bestia delante de ti. Pero tan torpe era yo. Tan torpe era yo. Era como una bestia. No entendía lo que me estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apartamos los ojos de Cristo, empezamos a ver la prosperidad de los impíos. Empezamos a ver, hermano, cómo se elevan, hermano, cómo trepan como laurel verde. Creo que tienen esto porque tienen lo otro. Y empezamos a tener envidia, hermano, de lo que tienen. Y nosotros no nos conformamos con lo que Dios nos da y nos permite tener. Entonces decía, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. ¿No ha sentido punzada, apuntada, hermano, en su corazón? Cuando usted está angustiado en gran manera, cuando usted está preocupado en gran manera por muchas cosas pasajeras. Entonces decía el salmista, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hay muchas personas, hermano, que siguen en su terquedad. Son como bestias, a veces son como un caballo, hermano, como el mulo. A ver, hermano, que hay que sujetarlo con cabreto, hermano, y pegarle un par de golpes para que entiendan, hermano, y dejen la terquedad de lado. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Con todo eso que me había pasado y que estaba mirando, me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Porque he aquí los que se alejan de ti, los que se apartan de Cristo, los que se apartan de la iglesia para estar en su casa, para hacer las cosas, se van a perecer. Se van a morir sin Cristo, se van a morir sin su presencia. ¿Y su fin para dónde va a ser? ¿Qué es más importante, hermano, que agradar a Dios y que nuestra alma se vaya al cielo, a una eternidad con Dios? Y hay muchos la están cambiando, hermano, por todas las cosas pasajeras de este mundo. Tú destruirás a todo aquel que se aparta. Porque dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ahora, Dios, ¿lo destruye o no lo destruye a las personas que se apartan? ¿Cómo viven? ¿Cómo terminan? Algunos empastillados, otros hermanos con chalecados, otros hermanos en los loqueros, otros terminan enfermos e internados con enfermedades, ¿sí? Malignas. ¿Todo por qué? Por apartarse de Cristo, por apartarse, por ir atrás de lo que no conviene. Todo por agradar más a Dios, a los hombres, hermanos, que a Dios. Por eso, hermano, traspuso Dios a Enoc. Por eso ahora entendemos, hermano, y tenemos que entender cómo es vivir por fe. Y el caminar por fe y el vivir en comunión con Dios. Y el saber que Él está a nuestra mano derecha. Por más que te estén afligiendo, por más que venga una enfermedad maligna a nuestra vida, tenemos que empezar a pelear. Tenemos que seguir peleando la buena batalla de fe. Seguir proclamando a Cristo, hermano. Porque si esa enfermedad me va a llevar a Cristo, gloria a Dios. Porque dice que la muerte para sus santos nos acerca a Dios, hermano. Porque es grato la muerte para sus santos. No tienen temor de nada y a nada. A su nombre sea la gloria. Pero Dios va a destruir a todos los que se apartan de Él, hermano. ¿Cómo están viviendo su vida los apartados y los descarriados? Pero en cuanto a mí, dice,
Asaf, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, cuanto más yo me acerco a Dios, voy a hacer el bien y más bien voy a tener, porque siempre voy a tener el favor de Dios, porque voy a tener un confidente, voy a tener quien me aconseja, voy a tener, hermano, una persona que me va a guiar por donde yo esté caminando. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo poderoso. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, hermano, yo he puesto toda mi esperanza en Dios para contar todas sus obras. ¿Quién es el que quiere parar la obra de Dios? Si no es el diablo y los demonios, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? ¿Qué es lo que va a hacer los demonios, hermano? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de parar la obra de Cristo, hermano. Pero si yo le doy el lugar a esos demonios, me hacen de papilla. Me va a poner cuánta enfermedad tenga, me va a poner cuánta cosa tenga, para que yo no predique la palabra de Dios. Cuántos problemas vengan y hayan sobre la tierra nos va a poner porque no quiere, hermano, que sea resplandecido la luz del Evangelio. Y ni prediquemos de la de Cristo, ni hablemos de la grandeza de Cristo. Santo y poderoso. Pero si nosotros le hacemos caso a Él, dice que Él es el que va a librar nuestra batalla. Sí, Señor. Por eso yo he confiado en Dios, por eso tenemos que decir, yo hemos confiado en ti, Señor. Que nos reprenda en nombre de Jesús todo lo que pueda venir. Aleluya. Santo y poderoso Cristo. Santo Dios. Porque cuando la lucha es grande, hermano, la victoria también es más grande. Santo. La bendición de Dios es más grande. Pero yo tengo que empezar a pelear y otros ni siquiera han empezado a pelear. Santo y poderoso. Entonces, hermano, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y principalmente otra de las cosas que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Permanecer en su palabra. Permanecer en su doctrina. Permanecer, hermano, en donde Cristo nos haya puesto. Permanecer significa estarse quieto. Permanecer significa estarse quieto en un lugar que me predican de Cristo, que me predican del Señor. Después todo el Señor se va a encargar a su manera. A su nombre sea la gloria. Hermano, dice su palabra que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Vivamos una vida de obediencia a Dios, hermano, como vivió Enoc, que él quiso agradar a Dios en toda su vida. Aunque la Biblia no lo habla específicamente, pero habla de muchas personas, hermanos, que hicieron y quisieron agradar a Dios. Por eso dice que tenemos que arrepentirnos y buscar el reino de Dios y su justicia, para después todo lo que yo necesito va a venir por añadidura. Pero lo que yo necesito es la presencia de Dios. Lo que yo necesito es la promesa del Espíritu. Lo que yo necesito es la presencia de Cristo, hermano, a través de su Espíritu Santo en mi vida, para empezar a ser crédulo, para que Él empiece su obra en mí y la perfección y la termine en mí. Por eso muchos pedimos cosas de acá abajo, hermano. Y dejamos lo principal, que es la salvación y el conocimiento de Cristo y andar en el temor de Dios, hermano. Por eso tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a clamar a Dios. Y si hemos cometido pecado, dice que Él es fiel y justo para limpiar y perdonarnos. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, tenemos que parar todo esto. Parar y empezar a buscar de Dios. Tenemos que parar y empezar a buscar de Él. A su nombre sea la gloria.